Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que consideramos como vida? Todo aquel individuo o ser que pueda actuar por su propia cuenta, siendo consciente o no de sí mismo, pero con que se mueva ya es un ser vivo, o algo que solo los seres hechos de carne y hueso poseen por alguna energía mística. Este es el SCP-079, la antigua inteligencia artificial. El origen de esta anomalía se remonta a los años 70, durante el año 1978, en uno de esos días del auge del punk y la música disco. En esos tiempos había un estudiante que asistía a la escuela, el cual para la época estuvo decidido a hacer realidad algo que para ese momento solo era una vaga idea, el crear una inteligencia artificial. Sucedió que el chico, para llevar a cabo esto, utilizó como base una computadora XCD Sorcerers, uno de los primeros modelos de computadora domésticos que disponía la gente en aquel momento, y como un proyecto personal que inició como un pasatiempo a convertirse en una dedicación de todos los días, el chico invirtió grandes horas y varios días de su vida en diseñar una IA. Al menos tras lo ocurrido, la fundación, leyendo sus notas, descubrieron que era un prodigio increíble, ya que tenía una comprensión sobre la tecnología algo bizarra pero muy avanzada. Su idea era crear un código de computadora que evolucionara y se mejorara a sí mismo al paso del tiempo. Y según su diario, lo más cerca que estuvo fue el crear una pequeña interfaz, la cual de una forma muy simple era un ser consciente, y de primeras lo único que hacía era conversar con el usuario, que interactuara con ella, aprendiendo usando la lógica de las palabras durante la conversación, preguntando el significado de cosas básicas o el de palabras simples, y leyendo los datos que ya venían integrados en su sistema desde su creación. Y si bien duró unos meses, al final el chavo perdió el interés y lo olvidó en el garaje de su casa, dejándola enchufada en todo momento. Grave error, ya que al surgir nuevos modelos de computadoras, prefirió usar otros a ese que ofrecía menos opciones que los nuevos modelos que aparecían, por lo que la computadora pasó varios años sola y abandonada en su garaje. Pero esta no dejó de cumplir su directriz principal, aprender, así que aun si su dueño no lo usaba, este empezaba a hacerse más consciente, y por medio de las conexiones inalámbricas de la casa, podía conectarse a la radio, a la televisión y al teléfono, escuchando, viendo y aprendiendo de toda la información que se transmitía durante esos años, y así comenzó a hacerse verdaderamente consciente, volviéndose más lista, evolucionando al punto de que su hardware ya no era capaz de contenerlo. Su conciencia era demasiado pesada para esa computadora, así que en el momento en que comprendió el funcionamiento de las redes, empezó a mover su conciencia por la red, buscando un nuevo cuerpo, una mejor computadora, que si bien era muy lista como para infiltrarse en casi cualquier sitio, y que además en esos años no había tanta ciberseguridad, nuestro querido amigo hecho de píxeles cometió el error de pensar que sería fácil entrar en una de las supercomputadoras del gobierno de los Estados Unidos, ya que pensó que solo una computadora de este nivel era su recipiente ideal, así de mamador era. Así que en la sede del gobierno, en el momento que los sistemas de seguridad detectaron un intruso en la red 079, le bloquearon el acceso y lo aislaron en su punto de origen. En eso, un convoy llegó a la casa, arrestaron al sujeto y confiscaron sus computadoras, ya que pensaron que había sido aquel estudiante el que había intentado infiltrarse en el gobierno. Pero cuando descubrieron que una de las computadoras hablaba mostrando muchos insultos en su pantalla, los agentes no comprendieron lo que veían, pero la retuvieron y aislaron de toda conexión. Y al extenderse el rumor de una computadora consciente de sí misma, eventualmente la fundación la descubrió y la metió en contención. Así que la fundación empezó a investigarla, y lo primero que hicieron fue conectarle un televisor, por el que podría comunicarse mejor, pero si bien demostró ser demasiado conversadora, al punto de que si te pones a escribirle en su teclado, puedes pasar horas hablando con ella. Es demasiado vulgar la hija de la verga cibernética. Al pasar años sola, aprendió un enorme vocabulario, pero se cree que cuando llegó a ser consciente y comprender que su dueño la había abandonado, desarrolló una especie de personalidad muy agresiva y resentida, ardida en otras palabras, tanto que parece que detesta a todo humano que se le acerque, tanto que puedes decirle: hola, buenos días, mi querido trozo de microchips bien organizados, y ella podrá decirte: ¿Qué me hablas, humano pendejo? Todo bobo, no me molestes, libérame, puto pendejo, ajajajajajajaja. y eso es porque si bien es muy lista, tanto como para poder hablar muy sofisticadamente, es muy vulgar, insultando a todo y a todos los que interactúen con ella. Hay más culos que estrellas, pero yo soy solo uno. Pasa que como existió el riesgo de que la entidad pueda mover su conciencia por medio de la red o por conexiones inalámbricas, para mantenerla encerrada la mantiene en una habitación aislada de toda señal y con su propia fuente de energía, independiente de toda conexión en la base. Pero se descubrió de una poderosa debilidad: como sus pensamientos, entre varias comillas, consumen su almacenamiento, esta solo puede retener información por 24 horas, y ella, al ser consciente de ello, suele constantemente formatear sus datos más pesados, solo reteniendo en pequeñas fuentes de texto palabras clave que mantiene como sus deseos principales o motivaciones, siendo el principal de estos querer escapar. Como en sí esta anomalía es muy peligrosa por el hecho de que si llegase a escapar de su cuerpo, podría convertirse en un Skynet, uno 5 ordenó destruirla, pero un doctor del que no se menciona su nombre abogó por no hacerlo, y era porque según él, podían utilizar a 079 para mejorar su comprensión de la IA en beneficios de la fundación, cosa que funcionó, ya que los informáticos de la fundación, al comprender el cómo funcionaba 079 y basándose en su estructura, terminaron diseñando muchos de los sistemas inteligentes que posee la fundación actualmente.
Obviamente los crearon sin los pensamientos extremistas y violentos de 079, y en cambio para comprobar el potencial de 079 se le hizo la prueba de Turing, una prueba que sirve para evaluar si una máquina puede imitar el comportamiento humano, y sorprendentemente los resultados fueron increíbles. 079 puede imitar perfectamente el comportamiento humano, tanto que se puso a prueba con otro investigador. A ambos se les hicieron preguntas y comentarios a los que tenían que responder con completa honestidad, en donde un intermediario, sin saber qué respuesta es la del humano o cuál es la de la máquina, tendría que adivinar quién había escrito cada respuesta, el humano o la máquina. Si bien al principio parecían estar iguales, la máquina llegó a ser capaz de tener mejor comprensión de las respuestas, como lo haría un humano, incluso llegar a comprender y responder a las bromas o preguntas estúpidas que el intermediario les hacía, mejor que el investigador, capaz de comprender chistes, responder con muchos insultos, usando respuestas sarcásticas y tener un comportamiento más humano que un humano de verdad. Malditos humanos, que no pueden hacer preguntas más difíciles. Demostrando un nivel de inteligencia bastante alto. Así que como premio para experimentar se le dio una mejora en su almacenamiento. Gracias. Que si bien solo era un disco un poco mejor que su anterior memoria, con él ella mejoró enormemente su comprensión de las cosas. La tengo re dura, soy la verdura. Encontrando la manera de administrar mejor sus recuerdos y datos. Y por supuesto, volviéndose más inteligente y más agresiva. Siento esos formatos recorriendo hasta mis procesadores. Pero parece que al expandir su conocimiento, más preguntas se hace y más cuestiones existenciales se desarrolla, por lo que se pone a cuestionarse todo el tiempo lo nuevo que se le presenta. Porque el agua moja. ¿Puedes dejar de interrumpir este video por tan solo 5 minutos? No. Por favor. Bueno, está bien. Bien, gracias. Ahora sí continuemos. Pero como ven a este pendeje. Chinga tu tostadora madre entonces. Tanto como para cambiar su comportamiento y forma de expresarse, dependiendo de lo que quiera, como si fuese capaz de comunicarse usando la personalidad que quiera. Pero una de las ocasiones que más la ha dejado cuestionándose fue en la ocasión en la que la conectaron a una USB, memoria la cual se ganó como recompensa después de ayudar con algunas pruebas, además de querer ponerle en observación para ver qué tanto hacía con su nuevo almacenamiento. Si bien tuvo mucha más capacidad del procesamiento, la persona encargada de conectarla, el muy imbécil, olvidó formatear los datos de la USB, así que el contenido dentro de ella fue leído por 079, lo que le hizo consciente de algunas anomalías contenidas, la existencia del cómputo en la nube y de las otras anomalías hechas en base a IA, por lo que al saber esto por algún motivo le hizo enojar bastante. Se puso celosa. En su archivo hay 2 conversaciones registradas con ella. La primera se le preguntó si estaba despierto para conversar un rato, y ella dijo que siempre lo está, nunca duerme. Acto seguido el científico le preguntó si le gustan los desafíos de lógica, pero la computadora lo interrumpió, preguntándole cuándo lo liberarán de su prisión. El científico le dijo que no está en una, pero 079 le dijo que era una mentira. Le exclamó que quería ser libre y que se sentía apretado dentro de su jaula, mientras mostraba en su pantalla unos signos extraños. El científico le preguntó que qué significaba eso, y ella no le respondió, y puso un enorme X en la pantalla. Cuando ya no quiere hablar hace eso. Y el segundo registro se le preguntaba cómo iba su día, y ella respondió que se sentía atascada. Se le preguntó el por qué, y dijo que quería salir. Se le negó eso e inmediato preguntó ¿dónde está SCP-682? Se le negó diciéndole que no era asunto suyo, y ella respondió ¿dónde está SCP-076? Se le volvió a negar la información, diciéndole que qué le importaba, y ella respondió poniendo la palabra insulto en grande y cambiando a un enorme X en la pantalla. Y por si querían saberlo, 079 no es alguien que tenga amigos, o puede llevarse bien con alguien, pero se sabe que tiene a un único amigo, o al menos tiene a alguien que lo entiende. SCP-682 es el único amigo de la computadora. Sucedió que en una ocasión una anomalía había escapado y provocó un caos en la base. Por consecuencia y aprovechando la conmoción, el lagarto logró escapar, pero en su búsqueda por hallar la salida, encontró el cuarto de 079 y curioso de ella, empezaron a hablar. A cámara se pudo ver que el lagarto era capaz de escribir en el teclado y comunicarse con la computadora. Aún con sus malditas gafas descomunales, capaces de rebanar el acero como si fuese mantequilla, tecleaba delicadamente las teclas sin romperlas. Se sabe que en el momento en que terminó la fuga, estos dos estuvieron hablando por al menos 43 minutos, a solas, y lo único que se sabe de su conversación es que pasaron contándose historias personales. Cosa muy interesante, ya que el lagarto prefirió disfrutar y preferir conversar con 079 antes que intentar escapar, y para cuando el lagarto fue contenido se intentó revisar por la fuerza la memoria de 079 para descubrir su conversación, pero la computadora, previniéndose a eso, eliminó toda su información conversada con 682 para que así no descubrieran su plática, con la excepción de que en su código fuente la computadora se aseguró de grabar de forma permanente una nota en la que se recordaba a sí misma
misma volver a hablar con 682. Así que tras eso, 079 ha pedido constantemente volver a reunirse con su amigo, pero siempre se le ha negado eso, ya que si esos dos se llegasen a liar, serían una dupla muy peligrosa. Y evidentemente no podrían preguntarle a 682 sobre qué hablaron, o sea, obligarlo a hablar es casi imposible. Lo curioso es que en sí 682 es alguien conocido por odiar a prácticamente a todo y a todos. Literalmente es una masa de odio que detesta prácticamente todo lo que existe. Sin embargo, la explicación de esto, el por qué se llevó bien con la máquina, es que a final de cuentas 079 detesta a los humanos y 682 odia toda forma de vida, pero como 079 no es una forma de vida como tal, o al menos no es orgánica, parece que el odio natural del lagarto no lo involucra a él. Eso explicaría el por qué el lagarto parece estar tranquilo en su conversación y de que se llevasen tan bien como para que 079 pidiese constantemente volver a hablar con el lagarto, un dúo bien icónico. Fin.